Oremos con la lección divina hoy martes 30 de julio de 2024, semana 17 del tiempo ordinario. Hagamos oración. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Leemos y meditamos a San Mateo, capítulo 13 del 36 al 43. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Reflexión. Hoy el Evangelio nos presenta la explicación que Jesús da de la parábola del trigo y la cizaña cuando los discípulos se lo preguntan. Algunos estudiosos piensan que la explicación que Jesús da a los discípulos no es de Jesús, sino que es de la comunidad. Es posible y es probable, pues una parábola por su propia naturaleza pide la implicación y la participación de las personas en el descubrimiento del sentido. Así como la planta ya está dentro de su semilla, así en cierto modo la explicación de la comunidad ya está dentro de la parábola, y es exactamente el objetivo que Jesús quería y que quiere alcanzar en la parábola, el sentido que hoy nosotros vamos a descubrir en la parábola que Jesús contó hace 2000 años atrás. Ya estaba implícita la historia que Jesús contó, como la flor estalla dentro de su semilla. Los discípulos le dicen al Señor que les explique la parábola del trigo y la cizaña del campo. Los discípulos en casa conversan con Jesús y piden una explicación. Varias veces se informa de que Jesús en casa seguía enseñándoles a los discípulos. En aquel tiempo no había televisión y en las largas horas de espera por la noche la gente se reunía para conversar y para tratar asuntos de la vida. Jesús hacía lo mismo. Era en esas ocasiones que él contemplaba la enseñanza y la formación de sus discípulos. El significado de cada uno de los elementos de la parábola cuando Jesús responde.
retomando cada uno de estos elementos de la parábola y les da un sentido. El campo es el mundo, la buena semilla son los miembros del reino, las cizañas son los miembros del adversario, el enemigo es el diablo, la ciega es el fin de los tiempos. Los segadores son los ángeles. Ahora haz tú la experiencia leyendo de nuevo la parábola y colocándole el sentido cierto en cada uno de los 6 elementos: campo, buena semilla, cizaña, enemigo, ciega y segadores. Y así la historia toma un sentido totalmente diferente y tú alcanzas el objetivo que Jesús tenía en mente al comentarle a la gente esta historia del trigo y de la cizaña. Algunos piensan que esta parábola debe ser entendida como una alegoría o como una parábola propiamente dicha. La aplicación de la parábola o de la alegoría son con estas afirmaciones dadas por Jesús, tú entenderás la aplicación que Él le da. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y los obradores de iniquidad y los arrojará al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El destino de la cizaña es el horno. El destino del trigo bueno es brillar como el sol en el reino de los cielos. Por detrás de estas dos imágenes está la experiencia de las personas. Después de que escucharon a Jesús, llegó, bueno, y lo aceptaron en sus vidas. Ya todo cambió para ellos. Al fin, el fin llegó, es decir, en Jesús llegó aquello que en el fondo todos esperaban, la relación de las promesas. Ahora la vida se divide en antes y en después de que escucharon y aceptaron a Jesús en sus vidas. Ya es la realización de las promesas. La nueva vida comenzó como el brillar del sol. Si hubiesen sentido o continuado a querer vivir como antes, serían como cizañas echadas al horno. Una vida sin ningún sentido y sin servidumbre para nada. Existe la parábola y existe la alegoría. Existe la mezcla de las dos, que es la forma más común. Por lo general, a todo se le llama parábola. En el Evangelio hoy tenemos el ejemplo de una alegoría. Una alegoría es como una historia que la persona cuenta, pero cuando cuenta no piensa en los elementos de la historia, sino en el asunto que debe ser esclarecido. Al leer una alegoría no es necesario mirar primero la historia como un todo, pues en una alegoría la historia no se construyó en torno a un punto central que después sirve como medio de comparación, sino que cada elemento tiene su función independiente a partir del sentido que recibe. Se trata de descubrir lo que cada elemento de las dos historias nos tiene que decir sobre el reino, como lo hace la explicación que Jesús dio de la parábola. Campo
buena semilla, cizaña, siega y segadores. Generalmente las parábolas son alegorizantes, hay mezcla de las dos. En la reflexión personal, miremos, en el campo existe todo mezclado, cizaña y trigo. En el campo de mi vida, ¿qué prevalece? ¿El trigo o la cizaña? ¿Has intentado conversar con otras personas para descubrir el sentido de alguna parábola? Oremos. Feliz quien se apoya en el Dios de Jacob, quien tiene su esperanza en Yahvé su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, que guarda por siempre su lealtad. Salmo 146, versos 5 y 6. Alabado y adorado sea por siempre y para siempre mi amado Señor Jesús.